De los hechos a la noticia. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. Bueno, por ahí me estaban escribiendo amigos que la barajita repetida otra vez. Sí, Grachi, otra vez aquí haciendo el kit ahora Pensini. Sí, señor. Y me acompaña John da Silva, se los comentaba antes de irnos a la pausa musical, a la música. Y bueno, está con nosotros aquí presencialmente, socio fundador de la web y el Patio Content Studio. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? De temas bien interesantes como es tener un programa de radio y además... no solamente podcast, tú te volviste un experto en eso, John. Danos unos tips. Bueno, tanto como buenas tardes. Buenas, bienvenido. Saluda a la audiencia. Es que como tengo ya rato hablando contigo, se me olvidó darte la bienvenida. De una tarde de lluvia rica, me encanta la lluvia. Mira, te cuento que tal vez estamos viviendo un momento muy importante para la voz. No somos necesariamente tan conscientes el poder que tiene la voz en estos tiempos. Cuando el audiovisual llegó en aquel entonces con la televisión se robó la imagen, la atencionalidad del consumidor y de la mente. Pero de pronto de unos años a esta parte la voz está siendo muy poderosa. Y no solamente la voz como lo conocemos en los medios, como en la radio, por ejemplo, que ya lo era, pero en el podcasting, claramente, que sigue creciendo de manera bastante significativa, pero además la voz para los asistentes virtuales, la voz para plataformas de tecnología que se accionan a partir de ella. Y eso para nosotros ha sido como un gran descubrimiento, entender cómo hacer una visión transmedia en la voz. O si tú te ves ahorita, viste que casi no queremos hablar por teléfono, pero casi todo lo que mandamos por mensajería de texto es la voz también. Entonces la comunicación está muy clave. Entonces esa idea de poder entender el diarismo que nos exige la radio contada a través de la voz, que te necesita de la imaginación del individuo, y además el podcasting contado a través de la voz, me parece que es un momento fascinante para esto que yo me atrevo inclusive a decir que es la época dorada de la voz. Sí. Oye, me encanta esto que estás diciendo, porque no lo había pensado. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo más de 20 años haciendo radio. Además, hice televisión, y trabajé en prensa también, yo trabajé en el Nacional. Pero cuando uno ya se hace esto tan habitual, no piensa en ese razonamiento tan maravilloso que me estás haciendo. Gracias. Y tiene que ver con los hábitos de las personas. Uh-huh. Porque, ¿por qué tú dices la voz? Pero es que tiene que ver, obviamente, con la alta dinámica que tenemos de acciones efímeras que están sucediendo en la sociedad actual. Que necesitamos algunas veces dividir la atención, aunque bueno, claramente hay muchos estudios que hablan que eso es falso, que uno no puede dividir la atención, pero necesitas consumir ciertas cosas donde la voz es protagonista, ¿no? Tú puedes, muchos contenidos puedes dejarlos de ver, pero no podrías dejarlos de escuchar. Entonces, eso es lo que pasa en el podcasting y en la radio. Y ahí hay una separación muy clara. El podcasting debería... que tener una permanencia a través del tiempo suficiente, por lo cual no debería ser tan actualizado, porque un podcast tú lo pones para la eternidad. La radio... Claro, para que lo sintonices cuando tú puedas o cuando tú quieras, porque tiene la portabilidad y, como entonces, un streaming. Y es totalmente atemporal. Exactamente. O sea, yo puedo estar escuchando un podcast que se grabó hace 5 años, y si ese podcast no tuvo la validez para entender la trascendencia del tiempo, probablemente ese podcast ya no tiene relevancia. Pero la radio no, la radio es al revés. Si bien es cierto, muchos de los grandes productos podcast vienen de la radio, también la radio tiene la oportunidad de hablar de la actualidad, que lo cual eso es una exigencia, pero también es divino, ¿no? O sea, es muy divino poder sentarse a hablar ahorita de que está lloviendo. Si yo digo en un podcast que está lloviendo, me descontextualizó a total, ¿no? Totalmente. Y el reto está en cuando tenemos esa pretensión, que sucede también, de querer hacer productos cruzados, ¿no? Como radio que va a podcast, o ahorita, por ejemplo, que estamos transmitiendo en streaming, que entonces, antes tú podías venir a la radio no tan guapa como estás ahorita. Pero ahorita sabes que tienes pantalla y dices, nada, tengo que... Tienes que arreglarte. Claro, entonces hay un comediante español que se llama Berto Romero que reflexiona sobre esto y él decía, mira, le quitas un poco la esencia de la radio cuando me pones una cámara enfrente, porque ya no puedo hacer las muecas que hacía. Claro, pero en ese caso la radio tiene que estar también... Necesita eso. Lo que necesita la radio es que tú puedas escucharlo en el formato que sea.
Claro, porque además la gente cuando termina la entrevista te dice, oye, ¿dónde la puedo oír? Claro. Entonces Yo- tú tienes la obligación de decirle, mira, entra al canal de YouTube de Mundo UR, Por ejemplo, entretenimiento o X, como se llame. Entonces, ahorita hay una persona que nos está escuchando que se está bajando de su casa y quiere subir, necesita subir, pero no lo hace porque quiere terminar de escucharnos. bueno, entonces busca la aplicación, el Claramente. teléfono, porque yo lo he hecho, es más. Entonces, también. la radio Entonces, necesita esa claro, evolución. tenemos que montarnos allí. Y es que, por Si no, ejemplo, morimos. en España, el top 5 de podcast escuchados, tal vez 3 son radio en realidad, pero que se van a formato podcast luego. Entonces, en realidad, a mí me encanta como pensar en la voz y en entender ese contenido que tú quieres transmitir a través de la voz, si quieres que sea efímero, si quieres que sea temporal, y ahí entonces entender si quieres que sea podcast o sea radio, o sea, esos elementos. Pero ese cruce de plataformas me encanta, porque no es la idea de pensar yo hago este medio, sino yo hago este contenido y trato de entender cuáles son los puntos de contactos que tiene un consumidor al cual yo le quiero hablar para traducir entonces mi mensaje en todos esos puntos de contacto. Ujú. Ahora, fíjate que tu experiencia cuál es, porque tú tienes un podcast televisado. Sí, A ver, háblame de esa experiencia en Televen. sí. Entonces, eso ya es un poco de lo que me estás contando, pero ¿cómo haces? Sí, es súper Un interesante. reto. Ujú. Porque es un proceso evolutivo. Nosotros tenemos 15 años haciendo podcast. 15 años, por lo lejos que, por lo lejos que esto pueda parecer, cuando el podcast tenías que descargarlos en iTunes con iPod nada más. Entonces, obviamente ahí era solamente voz. Pero luego, la gran plataforma masiva de distribución de contenidos del mundo se llama YouTube. Entonces decíamos, oye, necesitábamos que nuestro podcast se escuche en YouTube, porque mucha gente Y utiliza... se vea, ¿no? Sí, entonces necesitas la imagen. Para poder estar en YouTube necesitas la imagen. Claro. Entonces conviertes el podcast ya en video. Entonces dices, uy, ahí hubo una transformación del podcast. Porque el podcast es voz, entonces porque ya necesitas el video, pero lo necesitas para tener una plataforma de distribución. Que tiene que ver con, ok, yo necesito el video para distribuir en YouTube. Muchísima gente tiene YouTube, pero no mucha gente tiene, por ejemplo, Spotify para escuchar podcast. Entonces, al pensar en YouTube, estás pensando en una plataforma de distribución de lo mismo que estás hablando. Y luego eso mismo pasa sobre, ok, pero hay muchísima gente que no tiene internet. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos nosotros de llegar con nuestra voz a esas personas que no tienen internet? Nula. Entonces fue donde está la posibilidad de estar en la televisión. Claro, claro. Es un reto para la televisión porque ha sido súper reto porque el lenguaje no es el lenguaje de una entrevista o una situación típica de televisión. Ajá, y lo que me decías ahorita, el hecho de que yo puedo decir está lloviendo en contra de versus el podcast que tiene que tener una permanencia. Entonces, ¿cómo haces ahí? Claro, la selección de temas y lo que nosotros hablamos van sobre la reflexión que pueda vivir en el tiempo que lo estés viendo. Entonces la conversación no sería nunca sobre la lluvia que está sucediendo en este instante, sino la relevancia, por ejemplo, para el humor de los momentos de lluvia, que puede pasar en cualquier momento de la historia. O sea, como decimos nosotros aquí, hay que darle la vuelta a ese tema. Hay que dar la vuelta a ese tema. Entonces en ese momento, lo que ha sido revelador y transformador es que nuestra audiencia de podcasting es una audiencia muy joven, es una audiencia de 18 a 30 años. Y de pronto nosotros empezamos a dar cuenta que la gente nos saludaba en la calle, de pronto señores muy mayores, el señor del barquito del Peñero, el ¿Viste? señor... Y señor, ¿y usted por qué nos saluda? Ah, porque nosotros los vemos en televisión. Claro, señal abierta, hermano. Claro. Eso es poderoso. Y eso es una masividad en unos sectores de población, en una edad. Y probablemente hay mucha gente joven que no tiene ni idea que nosotros estamos ahí porque no lo ve. Y lo mismo nos pasa con la radio. Con la radio hay un nicho muy importante de personas que nos conocieron a través de la radio. En un programa que tenemos en una emisora que se llama La Mega 107. Claro, y en Onda también tú estuviste Antes un estuve con tiempito. Nelson. Ah, ok. Ahora estoy en La Mega con Juan de 7 a 8 todos los lunes a viernes. Y Ok, entonces allí hay otro grupo de personas que nos escuchan y que nos dicen, pues yo los escucho en la radio. Y de pronto lo que sucede en TikTok, que de nuevo es voz, aunque tiene imagen, lo que sucede en Shorts, lo que sucede en YouTube, lo que sucede en TV y lo que sucede en radio son contenidos totalmente distintos, pero con un mismo concepto que nosotros lo llamamos Phone Education, que yo creo que es lo clave. Lo clave es entender cuál es tu concepto y cuáles son los mensajes que vas a derivar en la forma que las plataformas son realmente creadas y no imponerle a la plataforma lo que tú quieres y entiendes que va a hacer. Me parece bien. Por eso yo creo que hay muchísima gente que sale de los medios tradicionales y van a las redes, por ejemplo, y puede tener muchísima audiencia, pero no terminan de conectar con esas audiencias de una manera nativa porque imponen
su estructura de comunicación del medio donde viene. Y ahí es, creo, donde está el click-through de la transformación del mensaje, el contenido y el medio que estás utilizando. Ahora sí, o sea, ¿cómo hacemos? Porque la verdad que yo estudio periodismo. Claro. Y trabajé en prensa, en radio, desde siempre, en televisión. Y bueno, y ahí voy, y ahí fui, y ahí sigo yendo. Ahora, al muchacho nuevo, ¿cómo hace? Tiene toneladas de oportunidades más y diferentes a las que tú tuviste. Ajá. Porque tú tuviste que depender de tener la oportunidad en, Claro, de en las una plataforma. oportunidades, correcto. Ese muchacho nuevo pone un stream, pone un Omegle, pone un Twitch, pone un TikTok, en cualquier plataforma con su dispositivo de celular que lo tiene y tiene la oportunidad que millones de personas lo vean al día siguiente. Sí, fíjate que incluso... Oportunidad, no significa que sucede. Claro, claro. Me escucha, ahorita se me olvidó el nombre de la muchacha o del muchacho, que primero fue ¿cómo se llama? Una estrella en Spotify y después fue que llegó a un programa de radio. Es que hay muchos casos de eso. Exacto. Por ejemplo, Lele Pons. Lele Pons empezó en Vine, y fue estrella en Vine, luego se fue a otras plataformas y bueno, y luego sucede que es esta celebrity que es, ¿no? Y hay muchos casos de esto. Y bueno, y si nos vamos más atrás, Justin Bieber es un producto de YouTube. O sea, Justin Bieber como músico se dio a conocer en YouTube y ahí fue que tuvo la potencia que pudo tener por Drake, por todas las cosas que sucedieron en su vida después de tal. Es decir, hay muchas oportunidades que tienen estas nuevas generaciones que sin ni siquiera pasar por la forma estructurada de educación, les van a permitir desarrollar su inquietud, tener su propia voz y poder conectar con personas. Claro, ahora, ¿qué recomiendas tú, John, para alguien que... No sé si hay tantos chamos conectados con el circuito de éxito, porque esto es una emisora más adulta. Pero hay papás. ¿Qué Claro. recomiendas tú? A ver. Hacer y hacer. ¿Verdad? Malo, bueno, regular. No parar de hacer. No parar, ridículo, tonto, inteligente, pero es hacer. Yo, el único punto de éxito que he conseguido a través de cualquier creador de contenidos, de cualquier persona que está en la televisión teniendo éxito, cualquier persona que está en cualquier medio o cualquier trabajo, es que nunca paró de hacer. La gente, o sea, por ejemplo, hacer un podcast es lo más complicado que hay. Porque tú puedes hacer un podcast y vas a estar feliz. ¡Ay, lancé mi podcast! Puedes hacer el segundo, pero el cuarto ya es muy difícil. El octavo, ya no puedo grabar. Sí. El 37. O las ideas, pana, ¿Sabes cuál es el número? Esta semana, ¿sabes qué número de podcast grabamos nosotros? El número 100. Imagínate. Y tú no sabes cuál va a funcionar. Realmente, nosotros seguimos buscando el podcast que va a funcionar. Y probablemente necesitamos hacer 400 más para que funcione. Entonces, mi único consejo, que no es un consejo, porque no me gusta dar consejos, yo soy muy sabinero en eso, que los consejos tienen parte de interés. Mi único punto de vista sobre lo que yo le puedo decir es que hagan y hagan. Fracasen y la visión a través del tiempo. O sea, lo que van a hacer ahorita, si lo ven dentro de 15 años y lo hacen todos los días, van a ser unos cracks en lo que decían. Y yo soy de esa filosofía. Yo creo que hay que hacer. Sí. Hacer y además no tener miedo de si la cosa es un poco ridícula o no. Vas encontrando tu nicho. Bueno, pero que la única manera de saber para dónde vas es haciendo. Es si la única forma. Seguro sí va a pasar que si no haces no lo vas a encontrar. Claro. Si no haces no va a suceder. Claro, ¿qué viene ahora para ti, John? Dinos para que la Mira, audiencia ahora estamos enamoradísimos de una idea. Estamos organizando el primer torneo de pelotica de goma. Me encanta. Que es un producto totalmente digital y totalmente en streaming, hecho por creadores. Que va a suceder en febrero del año que viene, que después de las 40 horas del podcast eterno del año pasado, donde batimos el récord mundial de podcast continuo sin descanso. Vamos a hacer un torneo muy inspirado en la Kings League, que es este evento de fútbol que organizó Piqué en España. Conozco. Vamos a hacer ese torneo, pero con la pelota de goma. Y entonces vamos a tener muchas personas involucradas del Star System de Internet venezolano y deportivo, por ejemplo. Luis Ojo va a estar, por ejemplo, como uno de los chivos, como lo llamamos. Y luego lo otro que estamos muy, muy interesados en el mundo del gaming. El mundo del gaming es algo que nos interesa mucho. Y es que es impresionante. Sí. Gracias, John. No, un placer. Interesante charla. Siempre para hablar contigo es maravilloso. Tan bello, gracias. Bueno, John Da Silva, amigos, socio fundador de la web del Patio Content Studio. Así que ya sé, ¿cómo es que es tu usuario? Tu usuario, exactamente. @JohnSnacks. Exactamente, y recuerden que es JH. Eso es. El John de aquí, pues. 6:57, vamos nosotros a colocar música del circuito de éxitos y ya regresamos con la despedida, ¿eh? Una